Todos somos bien mañosos, pero si tú haces una de estas mañas, ten cuidado, porque puedes destruir tu auto. Por eso hoy vamos a hablar de 10 cosas que debes de dejar de hacer para no destruir tu auto. Número 1. No rellenes la gasolina una vez la bomba se detuvo. Esta es una maña bien común, ya sea que estés en una gasolinera de servicio. Le estás rellenando y como tú querías echarle 20 litros, se paró a los 19.55 y le empiezas pique hasta que se rellena al tope. Yo he visto raza que hasta se pone a menear el carro con tal de que la gasolina vaya bajando, el aire vaya saliendo y le pueda caber un poquito más. O la otra que también es bien clásica, vas a una gasolinera en donde hay alguien que te va a servir el combustible y le vas a decir, échale lleno pero hasta que se ahogue. Y ahí va a estar mi pobre compadre de la gasolinera igual, píquele hasta que ya no le pueda caber más gasolina a tu tanque. Bueno, déjame decirte algo. Esta es una maña muy mala por una cosa bien fácil. El sistema de combustible de los carros modernos tiene algo que se llama el canister. Y el canister es un filtro que está diseñado para que el tanque de gasolina tenga una salida a la atmósfera, porque como sabemos la gasolina es un fluido y la temperatura va a afectar su volumen. Entonces el canister es un filtro que lo que hace es que los vapores que salgan ahí no sean dañinos para el medio ambiente y aparte de eso que no vaya a salir gasolina. Ahora, aquí hay un gran problema. Cuando tú estás echando gasolina está entrando un fluido y está saliendo aire. Y cuando llega un punto en el que el fluido llega a tocar la bomba, tienen un sistema mecánico que la va a hacer que se detenga. Este fluido va a ir bajando conforme va saliendo el aire y ahí no tienes problema. El problema es que si le rellenas de más, puedes hacer que el fluido llegue hasta donde el canister toma los vapores. Y eso puede causar que parte de gasolina se vaya dentro del canister. Y ojo, el canister no está diseñado para trabajar con fluidos, está diseñado para trabajar con gases. Entonces esto puede hacer que tu canister se destruya. ¿Y qué crees, gordo? Reparar un canister va a salir carísimo porque tienes que bajar el tanque, vas a traer códigos en la computadora. Todo eso nada más para resolver tu trastorno obsesivo compulsivo de que quieres tener mucha gasolina. Así que el tip de pro es que al momento que la bomba se pare, ay, déjale, ya párale, súbete a tu carro y sigue tu camino, porque si no, esta maña va a destruir tu carro. Número 2, no le pongas químicos extraños a la gasolina. Esta es una moda medio modernona que te venden las tabletitas que dicen que te van a ahorrar el 15, el 20% de combustible. Primera, no sirven, güey. Segunda, no sabes qué tienen. Lo más seguro es que pues tienes sólidos, cosa que se va a acabar o atascándose en tu bomba o tapándote tu filtro de combustible, o si se alcanza a pasar a los inyectores puedes tener problemas con los microfiltros de los inyectores o con algo más de tu sistema. Por eso es algo que no debes de hacer. Otra cosa que están haciendo ahorita es que le están revolviendo combustibles a base de alcohol porque son más baratos cuando tu sistema puede ser que no esté diseñado para trabajar con ese tipo de combustibles. Esto va a hacer que las gomas de tu sistema de combustibles empiecen a degradar y vas a hacer que se genere una melcocha en todo el sistema que te va a acabar destruyendo todo el rollo. Va a ser bien caro y bien difícil de arreglar. Número 3. Aprende a pasar corriente correctamente. Y este es un tema que hay mucha información al respecto, pero al mismo tiempo que hay tanta información, mucha gente no tiene idea cómo se hace. Así que te voy a dar varios tips. Primero, checa el manual de usuario. Ahí te va a decir cómo debes de pasar corriente en el caso de una emergencia. O la otra, si acaso no tienes el manual de usuario o en el manual de usuario no te lo especifica, te va a pasar un tip. Primero, tienes que acercar el carro donador al carro que está descargado. Yo creo que eso es muy lógico. Entonces ya tienes los carros de frente, vas a sacar tus cables de pasar corriente y vas a conectar los cables directo al carro donador, al que sí tiene pila. Ojo con los otros que no se vayan a tocar porque puedes ocasionar un problema. Después, vas a conectar el positivo a la pila del auto que está descargado. Y por último, vas a conectar el negativo a una parte de la carrocería que haga tierra. Muchos dicen que esto es para que la computadora no se maltrate y bla. La verdad es que no es cierto. Esto se hace porque las baterías están soltando vapores que pueden ser inflamables. Y cuando tú conectes puedes ocasionar una chispa y encenderlo.
Es algo que yo nunca he visto que pase, pero pues es seguridad, así que tú hazlo así como te estoy diciendo. Una vez ya están conectados los dos carros, ahora sí, te vas a ir a encender el autodonador, el que sí tiene pila. Y después de eso, ahí los vas a dejar, gordo. Déjalos ahí 5, 10, 15 minutos, depende de qué tan descargado esté el otro carro. Y una vez que ya tenga un ratito que el carro donador está tratando de cargar la batería del carro que está descargado, ahora sí regresas, desconectas la terminal negativa del carro que está descargado y vas a intentar encenderlo. Esto es bien importante porque si los enciendes cuando aún están conectados, puede ser que no le pase nada, pero también puede ser que dañe sistemas eléctricos, tanto del donador como del que está recibiendo. Ahora, si acaso lo prendiste y no dio batería, pues lo que tienes que hacer es otra vez apagar el carro que no tiene pila, volver a conectarlos otro rato más y esperarte. Y te voy a dar un hack. Te puedes comprar uno de los arrancadores de pila que están vendiendo ahorita, que son bien comunes, de litio. Esas madres te quitan ese problema. La mayoría de esos tienen el suficiente power como para arrancar un carro que está casi totalmente muerto. Y ahí no te vas a arriesgar nada del autodonador, pero todo depende de la situación en la que estés. Número 4. Nunca desconectes la batería para ver si tu alternador está funcionando. Este es algo que se hacía mucho antes. Yo lo he llegado a hacer en los carros viejitos. Y es que antes no había mucho problema. O sea, tenías un sistema eléctrico muy básico. Entonces era bien común que para saber si tu alternador estaba funcionando o si tu pila estaba mala, encendías el carro, quitabas una de las terminales de la batería y el carro se tenía que mantener prendido. Si tu alternador estaba malo, automáticamente el carro se iba a apagar. Pero eso no lo debes de hacer en los carros modernos, porque los carros modernos tienen sistemas eléctricos muy complejos, que el que tú le quites la batería puede afectar el voltaje al que va a cargar, y esto te puede dañar la computadora o algunos sensores. Ahora sí, puede ser que también no le pase nada, pero ¿para qué te arriesgas? Mejor llévalo a un AutoZone o llévalo con un eléctrico o cómprate un aparatito. Los venden en Amazon y en Mercado Libre y en todos lados, y son aparatitos para checar si el alternador está funcionando, y ya con eso te quitas el problema, gordo. Número 5. No llenes tus llantas de más. Este es otro que de repente ves y se ve medio baja la llanta. Te paras en algún lugar que haya un compresor de aire y le atascas aire a la llanta hasta que se vea bien redondita y bien bonita. Y bueno, déjame decirte algo. Las llantas radiales, sobre todo, están diseñadas para trabajar un poquito deformadas. Así son. Siempre la parte de abajo tiene menos aire. No las debes de ver como una donita perfecta. Y lo más importante es que la llanta está diseñada para trabajar con cierta presión. Entonces, si tú aumentas la presión nada más para que tu llanta se vea bien bonita y bien redondita, lo que vas a hacer es que esa presión extra va a generar temperaturas muy altas y vas a exponerte a que tu llanta se reviente mucho más fácil. Por eso es bien recomendado que traigas un mugroso medidor de presión que venden en todos lados y que son bien baratos. Si tú sientes que está baja tu llanta, chécale la presión. Si ya viste qué presión trae, en la llanta dice la presión recomendada de cuánto a cuánto es lo máximo de trabajo. Y la otra, revisa generalmente en el manual de usuario o en la puerta del piloto, en el marco de que está atrás de ti, ahí te dice la presión recomendada para las llantas. Número 6. No manejes tu carro con poca gasolina. Esta es otra de esas cosas que pueden destruir tu carro muy fácil, y es por un tema de cómo trabajan las bombas de gasolina modernas. Las bombas de gasolina modernas están diseñadas primero para que el mismo combustible las lubrique. Entonces, si las trabajas en seco, le vas a poner una raspadona. A nadie le gusta andar en seco, ya sabes. Y la otra es que el mismo fluido se va a encargar de enfriar la bomba de combustible. Entonces, si tú tienes muy poquito fluido, la bomba no va a estar totalmente sumergida. Entonces va a trabajar a altas temperaturas. Y esto va a hacer que tenga un desgaste excesivo y que tenga una falla prematura. Por eso el tip es, imagínate que tu tanque se acaba cuando está en un cuarto, güey. Llegaste a un cuarto, vas y le rellenas como si ya no trajeras nada. Te lo juro que es más algo mental que algo que realmente sirva. Nomás vas a gastar la primera vez que le echaste gasolina y después, ahora sí, llegó un cuarto, échale. Llegó un cuarto, échale. No tiene rollos, es puro pedo mental, gordo. Número 7. Usa el refrigerante correcto. Esta es otra cosa
que en serio puede destruir tu sistema de enfriamiento. Hay raza que cree que los refrigerantes solamente tienen diferencias por colores, y eso no es cierto. Antes era más común que solo hubiera un tipo de refrigerante, pero con los autos modernos empezaron a sacar más tipos, y esto depende de su composición química y de cómo van a trabajar. Entonces lo que tú tienes que saber es qué tipo de refrigerante usa tu carro y solamente ponerle ese, porque no son compatibles. Y otra vez, no te guíes por los colores. A veces hay rosas, verdes, amarillos, pero que son de los mismos componentes. Y si acaso ya le echaste agua porque estabas en una emergencia y tú lo que necesitabas era continuar, está bien, no va a pasar mucho tan rápido, pero apenas tengas oportunidad, trata de llevarlo a un mecánico, que le saquen todo el fluido del sistema, que le hagan una limpieza y que ahora sí le pongan el fluido recomendado. Número 8, y esta tenemos un video completo hablando de ella, así que la voy a decir bien cortita. Usa el aceite recomendado. No andes inventando, no andes preguntándole a gente que cuál aceite me conviene ponerle a mi carro porque ya tiene tantos o cuantos kilómetros. Usa el aceite que debe de llevar tu motor, y eso te lo dicen en dos lados. Primero, en el tapón de aceite es bien común que ahí le pongan Motorcraft 0W30. Pues ponle de ese, güey. No le pongas de otra marca y no le pongas de otra viscosidad. Ahora, en algunos casos no viene en el tapón. Puedes checar tu manual de usuario. O la última, llámales a la agencia, pídeles que te pasen con la raza de refacciones y diles que te coticen el aceite que lleva exactamente tu carro. Y eso va a hacer que le pongas el aceite que debe llevar. Lo que yo siempre les digo, si tú le cambias la viscosidad del aceite, es por algo consciente que tú estás haciendo y es un riesgo tuyo, así que no tomes a la ligera las recomendaciones. Ay, es que ya ponle alto kilometraje, o ay, es que cámbiale por este o por el otro. Ponle el que debe de llevar. Número 9. No respetar los tiempos del mantenimiento preventivo. Esta es otra cosa, gordo, que por ahorrarte unos billetes ahorita, te vas a gastar mucho más billetes en el futuro. Y es que en serio hay mucha raza que dice, oye, ya le toca cambio de aceite, pero ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar porque ya lo revisé y todavía está bueno. ¿Tú qué sabes, güey? Mejor ve a hacerle el mantenimiento recomendado. A veces igual, es que ya le toca cambio de balatas, pero todavía está buena. O la que me encanta, la banda de tiempo. No, ya le toca banda de tiempo, pero sale muy caro el servicio, entonces me voy a esperar otro rato. Eso te puede salir muy caro. Checa tu manual, ahí vienen los mantenimientos recomendados cada cuando les toca, y por lo menos hazle esos. Ahora que si por alguna razón tienes que darle otro tipo de mantenimiento, pues también hazlo al final. Mientras más cuides tus cosas van a cuidar más de ti, güey. La número 10, no manejes como maníaco, vato. Y es que los hábitos de manejo son los principales factores que afectan la condición de tu carro. Desde qué tanta gasolina gasta hasta qué tanto te van a durar los componentes. Desde la suspensión, las llantas, los frenos, hasta tu motor, cabrón. Por eso es bien importante que, aparte de que manejes respetando a los otros conductores y a la ley, manejes respetando tu carro. Es una inversión que tú hiciste, un gasto grande que si no cuidas lo vas a destruir. Así que ya deja de manejar como maníaco, gordo. Como quiera vas a llegar al mismo lugar más o menos a la misma hora. Si andas como loco, igual llegas 1 o 2 minutos antes. ¿Y qué puedes hacer en 2 minutos? Bueno, si hay raza que dura más o menos eso. Y bueno, espero te haya servido este video de cosas que debes de dejar de hacer. Y ya sabes, si tú crees que alguna se me pasó, déjamelo en los comments, ya te la sabes, güey.